Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de un tema que sé que les va a encantar, y que sinceramente, me tiene a mí también con la piel de gallina. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese hombre que nos roba suspiros en cada escena, y vamos a descubrir secretos que, bueno, digamos que podrían cambiar la forma en que lo vemos. ¿Están listos para descubrir la verdad? Porque hoy les voy a contar sobre las impactantes revelaciones que Can Yaman ha compartido, confesando su verdad, y sí, esa verdad implica que él era demasiado. ¿Intrigados? Yo también. Así que quédense hasta el final porque les aseguro que este vídeo estará lleno de sorpresas. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Empecemos. Can Yaman. Ese nombre resuena en los oídos de millones alrededor del mundo. Con su sonrisa cautivadora, su mirada penetrante y su talento innegable ha conquistado corazones en Turquía, Italia, España, Latinoamérica, en todas partes. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? Más allá de las pantallas de sus personajes heroicos y románticos, ¿quién es Can Yaman? Hoy vamos a desentrañar una faceta que hasta hace poco se mantenía un tanto oculta. Una faceta que revela mucho sobre su carácter, sus ambiciones y sí, sobre esa excesividad de la que tanto se habla. Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman, antes de ser la estrella que conocemos, fue un estudiante de Derecho. Sí, lo escucharon bien. Antes de interpretar a Yaman, a Ferit Aslan, a Candide y a todos esos personajes que amamos, estaba en el mundo de las leyes. Quizás no lo imaginamos, pero esta etapa de su vida, aunque parezca distante de su actual profesión, le forjó una disciplina y un rigor que, según sus propias palabras, han sido cruciales para su éxito. Le enseñó la importancia del detalle, la minuciosidad y la capacidad de análisis, habilidades que ha sabido trasladar al mundo de la actuación. No se trata solo de memorizar un guión, es entender la lógica interna del personaje, la estructura de la historia y la relevancia de cada escena. Esa experiencia en derecho que muchos podrían considerar un camino fallido, es en realidad la base sobre la que Can ha construido su carrera. Le dio una base sólida, una ética de trabajo y una capacidad de autocrítica que lo diferencia de muchos otros actores. Le enseñó a ser metódico, a investigar, a no conformarse con la primera impresión. Le enseñó a argumentar, a defender sus ideas y a negociar. Y sobre todo, le enseñó a perseverar. La carrera de Derecho es exigente y competitiva, y Can aprendió a lidiar con la presión, a superar obstáculos y a no rendirse ante la adversidad. Sin embargo, la pasión por la actuación lo llamó con más fuerza. Sintió el llamado de la creatividad, de la expresión, de la posibilidad de conectar con el público de una manera más emocional. Dejó atrás la abogacía y se lanzó a perseguir sus sueños. Y vaya que los ha alcanzado. Sus primeros papeles en series turcas le abrieron las puertas a la fama. Pero fue con Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde su nombre explotó a nivel internacional. Fue ahí donde el mundo se enamoró, no solo de su personaje, sino también de él. Y es precisamente en esta etapa, y en las que le siguieron, donde empezamos a atisbar esa excesividad de la que les hablo. Pájaro Soñador no fue solo una serie, fue un fenómeno. Y Can Yaman, en el papel de Candide, se convirtió en un ícono. Pero el éxito no llegó sin esfuerzo. Las grabaciones eran largas y exigentes. Las jornadas de trabajo se extendían hasta altas horas de la noche. La presión era enorme. Y Can, fiel a su estilo, se entregó por completo. Se preparó física y emocionalmente para el papel. Se involucró en la producción. Se preocupó por cada detalle. Y en medio de todo esto, encontró el amor. La chispa con Demet Özdemir, su compañera de reparto, traspasó la pantalla y conquistó a los fans. Pero incluso en medio de ese romance, Can nunca dejó de ser profesional y de dar lo mejor de sí mismo. ¿A qué me refiero con excesivo? Bueno, no es simplemente exagerado en un sentido negativo. Es más bien una energía, una intensidad que lo caracteriza. Es su dedicación absoluta a su trabajo, su búsqueda constante de la perfección, su entrega total a cada proyecto. Es un hombre que no se conforma con ser bueno, quiere ser el mejor. Y esto a veces puede ser mucho.
Es la forma en que aborda cada papel, cada entrevista, cada aparición pública. Es la manera en que se relaciona con sus fans, con sus compañeros de trabajo, con el mundo. Es una pasión desbordante, una energía inagotable que lo impulsa a superar sus límites y a alcanzar nuevas metas. Can Yaman no solo estudia a fondo sus guiones, no solo se prepara física y emocionalmente para cada personaje, sino que también se involucra de manera increíblemente activa en todo el proceso de producción. Busca la autenticidad, la coherencia, la calidad. Se preocupa por la dirección, por la fotografía, por el vestuario, por la música. Se involucra en la elección de los actores, en la edición, en la promoción. No se limita a ser un actor, quiere ser un creador, un artista, un líder. Y esta pasión, esta obsesión por la excelencia, es la que lo lleva a veces ser considerado demasiado. Esta implicación total no es solo una cuestión de ego, es una necesidad. Can tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Sabe lo que quiere transmitir. Y no está dispuesto a dejar que otros decidan por él. Quiere tener el control creativo, quiere asegurarse de que el producto final sea fiel a su visión. Y esta actitud, aunque a veces pueda generar tensiones, es la que le permite construir una carrera sólida y coherente. Es lo que le permite tomar decisiones arriesgadas, probar cosas nuevas y sorprender al público. En varias entrevistas, Can ha compartido anécdotas sobre sus rodajes. Historias de largas jornadas de trabajo, de exigencias físicas extremas, de un compromiso que raya en lo inhumano. Cuenta que no se conforma con lo fácil, que se exige a sí mismo y a los demás hasta el límite. Cuenta, por ejemplo, cómo durante las grabaciones de Erkencicus se sometía a sesiones de entrenamiento físico exhaustivas, a pesar de tener un ritmo de trabajo frenético. Cuenta cómo se preocupaba por cada detalle de su personaje, desde su peinado hasta sus gestos. Cuenta cómo se involucraba en las decisiones de producción, incluso cuando eso significaba enfrentarse a directores o productores. Y esto, claro, ha generado controversias. Algunos lo admiran por su dedicación y su profesionalismo, otros lo critican por su supuesta rigidez y su tendencia a ser dominante en el set. La dedicación de Can es, sin duda, admirable. Es un ejemplo de compromiso y de perseverancia. Pero también es cierto que su exigencia puede ser difícil de soportar para algunos. Puede generar tensiones, roces y conflictos. Puede llevar al agotamiento y al estrés. Y en algunos casos puede incluso afectar la calidad del trabajo final. Pero la verdad, creo, es que ambas posturas coexisten. Can Yaman es, sin duda, un hombre ambicioso y con una gran fuerza de voluntad. Pero también es un artista que busca la perfección, un perfeccionista que se entrega por completo a su arte. Y esta combinación, esta excesividad en su forma de ser, es la que lo ha llevado a la cima. Es lo que le ha permitido superar obstáculos, romper barreras y conquistar al público. Es lo que lo ha convertido en un ícono. Por ejemplo, para su papel en By Jane, que en español se tradujo como Mr. Wrong, Can se sometió a un entrenamiento físico extenuante. No solo necesitaba lucir bien en pantalla, sino que quería que cada movimiento, cada gesto, fuera perfecto. Dedicó horas y horas al gimnasio, a la dieta, a la preparación, para encarnar a ese personaje. Quería que su cuerpo fuera una herramienta más para contar la historia. Quería que sus movimientos fueran elegantes, precisos y expresivos. Y al final, el resultado fue espectacular. El personaje de Ozgur, con su físico imponente y su seguridad en sí mismo, cautivó a la audiencia. Y Can, una vez más, demostró su capacidad de transformarse y de entregar lo mejor de sí mismo. El entrenamiento para Mr. Wrong no fue solo físico, también fue mental. Can tuvo que aprender a controlar su cuerpo, a dominar sus emociones, a concentrarse en cada detalle. Tuvo que aprender a lidiar con la presión, a superar sus propios límites y a mantener la motivación. Y una vez más demostró su capacidad de adaptación, su resiliencia y su determinación. Otro ejemplo lo encontramos en su participación en la serie italiana Viola come il mare, que en español sería Viola como el mar. Can, al aceptar este proyecto, no solo aprendió italiano, sino que también se sumergió en la cultura italiana. Estudió la historia, la gastronomía, la forma de ser de los italianos. Quería entender la idiosincrasia del país, sus costumbres, sus valores. Quería hablar el idioma con fluidez, con acento, con la entonación adecuada. Quería ser un italiano más. Y una vez más su entrega fue total.
Aprender italiano no fue solo una cuestión de memorizar palabras y frases. Can se sumergió en la cultura italiana. Vio películas, leyó libros, escuchó música. Se paseó por las calles de Roma, probó la comida local, interactuó con los italianos. Quería entender la forma de pensar de las personas, sus emociones, sus sentimientos. Quería capturar la esencia de Italia y transmitirla a través de su personaje. Y lo logró. Su interpretación en Viola come il mare fue elogiada por la crítica y por el público. Demostró su capacidad de adaptarse a una nueva cultura, de aprender un nuevo idioma y de conquistar a un nuevo público. Esta búsqueda constante de la excelencia, esta exhibición, también se refleja en su vida personal. Can Yaman es un hombre que se cuida mucho, que se preocupa por su imagen, que se mantiene siempre en forma. Y esto a veces genera comentarios y críticas. Algunos lo acusan de ser vanidoso, de estar demasiado preocupado por su apariencia física. Pero desde mi punto de vista, creo que es simplemente un hombre que se exige mucho a sí mismo, que busca siempre estar en su mejor versión. No se trata solo de verse bien, se trata de sentirse bien. Se trata de tener energía, de estar saludable, de vivir plenamente. El cuidado que Can dedica a su cuerpo no es solo una cuestión estética, también es una cuestión de salud y bienestar. Se preocupa por su alimentación, por su entrenamiento, por su descanso. Sabe que su cuerpo es su herramienta de trabajo y que debe cuidarlo para poder rendir al máximo. Y al mismo tiempo, sabe que el bienestar físico está relacionado con el bienestar mental. Y al buscar siempre estar en su mejor versión, está demostrando respeto por sí mismo y por su trabajo. Ahora, llegamos a la parte más interesante de todo esto, las confesiones de Can. En varias entrevistas y especialmente en sus redes sociales, ha compartido su verdad. Ha hablado abiertamente sobre su dedicación extrema, sobre sus sacrificios, sobre la presión que siente por ser el mejor. Ha admitido que a veces es demasiado, que se exige demasiado, que puede ser agotador. Pero también ha dejado claro que no cambiaría nada. Porque al final es esta excesividad la que lo impulsa a seguir adelante, a crecer, a evolucionar. Can ha confesado que a veces se siente incomprendido. Que la gente no entiende la pasión que siente por su trabajo, la intensidad con la que vive cada momento. Que le gustaría que lo vieran más allá de su imagen, que valoraran su talento y su esfuerzo. Que le gustaría que lo juzgaran por sus acciones, no por sus apariencias. Y creo que al escucharlo, al leer sus palabras, entendemos mejor por qué es como es. Entendemos la motivación detrás de su obsesión por la perfección. Entendemos el origen de su energía inagotable. Entendemos el porqué de su excesividad. Su excesividad no es un defecto, es una virtud. Es lo que lo hace diferente, lo que lo convierte en una estrella. Es lo que lo impulsa a romper barreras, a desafiar los límites, a conquistar el mundo. Es lo que le permite ser auténtico, original e inolvidable. Y aunque a veces pueda ser demasiado, es precisamente esa intensidad, esa entrega total, la que nos enamora. Es lo que nos hace querer saber más, lo que nos mantiene enganchados a sus proyectos, lo que nos hace sentir emociones profundas. No olvidemos que Can Yaman es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Y como todos, tiene derecho a ser como es, a ser auténtico, a vivir su vida a su manera. No podemos pretender que se ajuste a nuestras expectativas. No podemos juzgarlo por no ser perfecto. Lo importante es que detrás de esa imagen de estrella, hay un hombre talentoso, apasionado y dedicado a su trabajo. Y eso, para mí, es lo que realmente importa. Y es precisamente esa humanidad la que lo hace aún más atractivo. Porque en su imperfección encontramos la verdadera belleza. En resumen, Can Yaman, con sus impactantes revelaciones, nos ha demostrado que su excesividad es, en realidad, su mayor fortaleza. Es su energía, su dedicación, su pasión por la perfección, lo que lo ha convertido en el ícono que es hoy. Y aunque a veces pueda ser demasiado, es precisamente esa intensidad la que nos cautiva y nos hace amarlo. Es la que lo ha llevado a la cima del éxito, y la que, sin duda, lo seguirá impulsando a conquistar nuevos retos y a sorprender al mundo. Es importante recordar que el éxito de Can Yaman no es un accidente. Es el resultado de años de trabajo duro, de disciplina, de perseverancia y de una inagotable pasión por su arte. Es el resultado de una excesividad que, en lugar de ser un defecto, se ha convertido en su mayor virtud.
Es la combinación de talento, dedicación y autenticidad lo que lo hace único e irrepetible. Es la capacidad de reinventarse, de adaptarse a nuevos desafíos y de seguir creciendo, lo que le asegura un futuro brillante. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Can Yaman? ¿Qué nuevos proyectos nos sorprenderán? ¿Qué nuevos personajes nos cautivarán? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Can Yaman seguirá siendo un referente en el mundo del entretenimiento. Seguirá siendo un ícono, una inspiración y un ejemplo de cómo, con pasión y dedicación, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para acompañarlo en cada paso del camino, para aplaudir cada uno de sus éxitos y para celebrar su autenticidad. El viaje de Can Yaman es una lección para todos nosotros. Nos enseña que no hay límites para lo que podemos lograr si nos entregamos por completo a nuestros sueños. Nos enseña que la pasión y la perseverancia son las claves del éxito. Nos enseña que la autenticidad es el camino para conectar con los demás y para dejar una huella en el mundo. Y nos enseña, sobre todo, a no tener miedo de ser demasiado. Porque a veces ser demasiado es precisamente lo que nos hace especiales. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de descubrir un poco más sobre la verdadera esencia de Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que les conté? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Hasta luego.